Bien, hermano, buenas noches a todos. Bienvenidos. Ya estamos listos. Aquí vamos a Excelente. arrancar discipulado más. Buenas Aquí, noches. Buenas Mar- noches, bendiciones. Buenas noches. buenas noches. Pastores, es que Brando les quiere agradecer por las carticas y que todo le fue muy bien. Por todo lo que nos dieron, por todo lo que les dieron. Tomaron. Bueno, está bien, pero bueno, bueno, felicidades a Brandon ahí. Un abrazo, Brandon. Pero ya arrancamos el video. Entonces, ahora Gracias, pastor. después del culto lo vemos, ¿vale? Bueno, decía que hoy es martes 21 de noviembre y bueno, vamos a arrancar para que nos rinda el tiempo y podamos avanzar, porque es mucha información que tenemos que ver. Vamos a orar, darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos. ¿Alguien quiere orar? ¿Alguno quiere orar? Oro yo. Bueno, está bien. Así es. Bueno, gracias, Señor, por esta noche maravillosa que nos has prestado, Señor. Y aquí estamos reunidos en un mismo sentir, Señor. Gracias por tu palabra, especialmente por todo lo que vamos a aprender en esta noche que trae Ever, Señor. Úsalo de gran manera. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, los que están aquí conectados, sus familias, todo su entorno y los que ya se van a conectar también. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender un poquito más de ti. Sabemos que no es fácil este libro, pero ahí vamos a hacer el esfuerzo. Gracias por todo, Señor. Sabemos que te amamos y queremos agradarte. Gracias. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Mili, Paola. Amén. Sí, bueno, seguimos con lo que estamos viendo del Apocalipsis. Yo, bueno, quería aprovechar estos minutos antes de que entremos con lo que vamos a ver, para poner a modo de ejemplo, digámoslo así. Yo, bueno, obviamente, y decirlo con nombre porque de eso se trata, ¿no? En el caso de Paula, que ahí está, que ella me ha estado mandando algunas preguntas ahí de lo que ha ido leyendo de Apocalipsis, lo cual obviamente es una prueba de que sí se metió y está leyendo y todo ese asunto. Eh, Cada uno de ustedes, ni siquiera voy a preguntar quiénes se han metido a leer, aunque sea el capítulo 1 de Apocalipsis o el 2 o no importa si ya lo han leyeron. Ah, cada uno pues hace lo suyo, ¿cierto que sí? Pero sí, quería compartir con ustedes unas preguntas que ella me ha estado mandando y y solamente lo que concierne a lo que hemos visto, ¿no? Porque hay cosas que obviamente ya son de capítulo mucho más adelante que no los hemos visto todavía, entonces, pues, para no adelantarnos, ¿no? Entonces, pero aprovechemos, o sea, es un buen ejercicio que Paula hizo y entonces son inquietudes que las vamos a ir resolviendo y agarremos unos minutitos nada más para ver eso. Voy a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a ver, déjeme ver. Por ejemplo, voy a proyectar esta es una hojita que ella me ha mandado y yo trataba de poner las respuestas ahí en rojo, ¿no? Pero, por ejemplo, son cosas, por ejemplo, la Biblia menciona de lo de las 7 estrellas y los 7 ángeles en el capítulo 2 y 3 cuando se habla de las iglesias, ¿no? Nosotros en algún momento vimos las iglesias del Apocalipsis y sabemos que son 7 iglesias y que en Apocalipsis capítulo 12 hay un lenguaje muy figurado. O sea, el libro Apocalipsis en general es un libro muy simbólico, utiliza mucha simbología, ¿no? Entonces, cuando se habla ahí de las 7 estrellas, por ejemplo, dice que si las 7 estrellas es igual a los 7 ángeles. Bueno, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Acuerde que él habla ahí, cuando habla del ángel de la iglesia tal, ¿no? Entonces, las 7 estrellas son esos 7 ángeles y cuando se habla de las iglesias son los 7 candeleros, ¿no? O sea, básicamente es eso. Por eso es que la iglesia de Éfeso, él le da una advertencia a la iglesia de que se arrepientan, de que vuelvan a sus primeras obras y que si no lo hacen, él va a ir y va a quitar el candelero, que es equivalente a decir voy a quitar la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué son las 7 estrellas? Básicamente las 7 estrellas son iguales a los ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Cuando se habla de los ángeles, ¿a qué se refiere? Básicamente es el pastor o la persona responsable de la iglesia, ¿no? Porque la carta va dirigida al ángel de la iglesia de tal, al ángel de la iglesia de acá. No quiere decir, pues, que uno generalice que los ángeles, que los pastores son ángeles, ya, ¿no? Tampoco, pero acuérdate que es pura simbología, ¿no? Entonces, las 7 estrellas igual a los 7 ángeles, las 7 estrellas básicamente son las iglesias, las iglesias se representan por los candeleros, ¿no?
Los ángeles, ¿quiénes son? Bueno, los pastores, los representantes de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que dice que el mensaje a las 7 iglesias ya fue dado, lo recibieron mientras existieron, o estas iglesias serán levantadas nuevamente, porque, por ejemplo, en Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Filadelfia se le dice que esa iglesia en particular será guardada a la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, ¿no? Entonces, si esa prueba es la tribulación, ¿o qué? Bien, esas 7 iglesias son iglesias que ya existían en su momento, porque ellas fueron levantadas por Pablo como tal, y eran iglesias ubicadas en Asia Menor. Ahora, ¿por qué esas 7 iglesias y no otras? Porque eran muchísimo más iglesias que esas, ¿no? Pero bueno, esas son las 7 iglesias que se escribieron precisamente para este tema de las cartas y todo eso. Y esas 7 iglesias sirven para ejemplificar. ¿Se acuerdan cuando les dije la vez pasada que eh, por un lado se pensaba que las 7 iglesias podrían representar los 7 diferentes tipos de iglesias que podrían haber, o los 7 diferentes tipos de personas dentro de las iglesias que podrían haber? Pero básicamente el número, acuérdense que el número 7 también tiene su simbología, ¿no? El número 7 es el número perfecto que usa el Señor para muchas cosas. Entonces, esas 7 iglesias, digamos que sirven para ejemplificar a los diferentes tipos de iglesias que han existido casi siempre y que existirán, ¿no? O sea, si ustedes ven, las 7 iglesias tienen de todo un poco, ¿no? Tienen iglesias que trabajan mucho, pero que han perdido el amor. Tienen iglesias que se han mantenido firmes. Hay otra iglesia que practica pecado o falsas doctrinas. Hay otra iglesia que se cree que es muy rica, pero resulta que es pobre. Hay otra iglesia que se cree que está viva, pero que está muerta. Entonces, hay de todo un poco ahí. Y entonces las iglesias, si bien fueron iglesias que ya existieron, pero básicamente ejemplifican a las iglesias que a lo largo de la historia han existido y que van a existir, pues, por lo que resta, ¿no? Básicamente, ¿no? A eso se refiere. A esas iglesias, a cada una de ellas se les hizo ciertas promesas, ciertos ofrecimientos, pero también ciertas advertencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pregunta dice que si los ofrecimientos a las 7 iglesias son exclusivas para ellos, también son para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, si bien esos ofrecimientos eran para la iglesia, pero recuerde que como las iglesias ejemplifican a todas las iglesias, pues podemos hacer nuestro el ofrecimiento o la advertencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Éfeso, ¿ustedes acuerdan que es el ejemplo que más conocemos? El Señor le decía a la iglesia de Éfeso, yo reconozco tu trabajo, aplica para nosotros, para los que sean, ¿no? Sí, que te esfuerzas, también aplica, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, aplica también para las iglesias que caigan ahí. Y después les hace la advertencia, ¿no? Entonces, o por lo menos les da el consejo, ¿no? Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete a las primeras obras. Es una recomendación. En ese entonces, para la iglesia de Éfeso, aplica para nosotros también. Si no, vendré y quitaré tu candelero, aplica la advertencia también, ¿no? Y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de Esmirna, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una promesa a la iglesia de Esmirna, perdón, pero que aplica también para uno, porque la Biblia a lo largo de la escritura lo que le dice a uno, sé fiel hasta la muerte, es decir, persevera hasta el final y serás salvo, ¿no? Y alcanzarás la corona, o que nosotros podemos llegar como Pablo al final de la carrera, a pelear la buena batalla y ganarla, ¿no? En el caso de Tiatira también dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, es decir, la gente que no se ha dejado contaminar por falsas enseñanzas y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eso para la iglesia de Tiatira aplica para todo, ¿no? O sea, hay otros pasajes que dicen que hay que retener lo que el Señor nos ha dado. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Ese ofrecimiento específico, como las iglesias se ejemplifican a todas las iglesias, entonces aplican para los que calcemos en algunas de ellas, ¿no? Básicamente. Bueno, obviamente también lo que dice ahí, bueno, dice, si el ofrecimiento también es para nosotros, la piedra blanca con un nombre nuevo significa que dejaremos de ser quienes somos, nadie va a saber quiénes somos, porque es que en Apocalipsis 2:17, en la parte de la carta a Pérgamo, termina, o hay una parte que dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito el nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, ahí hay dos promesas, dos ofrecimientos. Primero, obviamente, que al que venza le va a dar de comer del maná escondido, y segundo, que le va a dar una piedrecita blanca con el nombre escrito ahí, ¿no? Entonces hay dos cosas que uno tiene que, hay que leer, ¿no? O sea, para uno tratar de hacer la analogía, ¿no? Primero, obviamente, el maná, todos sabemos la historia del maná, ¿no? El maná fue
un alimento de origen divino, obviamente que vino desde el cielo, descendió del cielo para alimentar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, la promesa que el Señor está dando ahí es que en la medida en que uno permanezca, venza, lo que nos promete darnos es ese pan espiritual que ya sabemos que el pan de vida, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, disfrutar de ese pan de vida del cual nunca vamos a tener hambre, por un lado, ¿no? Y lo otro, lo de la piedrecita, también podría ser, te digo, son cosas, son interpretaciones, ¿no? Acuerden que, por ejemplo, a los atletas que ganaban los Juegos griegos, en ese entonces, a los atletas que ganaban los Juegos griegos, se les daba como parte de su galardón una piedra blanca, ¿no? Que era una consigna de entrada, o que, digamos, era como un pase a la celebración que se hacía en honor a los vencedores, ¿no? O sea, es simbología, ¿no? Entonces, podría ser que a eso se refería el Señor en la medida en que dice que al que venciere le daré una piedrecita blanca, o sea, que es un símbolo, que es como un galardón, como es como un aditivo más o un agregado, digámoslo, a la corona o al galardón que uno tiene, ¿no? Ahora, eso de que vamos a tener un nombrecito, un nombre escrito ahí, hay que tener en cuenta lo que dice ahí, ¿no? El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es algo muy personal y obviamente el que solo lo sabrá bueno cuando lo reciba ya, ¿no? Básicamente porque nadie lo conoce, solamente lo va a conocer aquel que lo recibe, ¿no? Entonces la pregunta que decía Pablo ahí es si no vamos a saber quiénes somos, vamos a tener otro nombre, bueno, hay que atener a lo que dice ahí, ¿no? Nadie sabe eso, solo aquel que lo reciba lo sabrá, va a ser una experiencia súper personal, ¿no? O sea, habrá que esperar a que lleguemos allá, Paula y los demás para saber, ¿no? Ah, bueno, ya de aquí en adelante vienen otras preguntas que si los 7 sellos, ya eso no hemos llegado allá, pero sí les adelanto que los sellos son juicios de Dios, ¿no? Cada sello representa un juicio diferente, pero sí quería compartir con ustedes por lo menos estas preguntas de lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Porque ya el capítulo 2, aunque no vamos por capítulos, pero sí vamos a ver temas por capítulos, ya el capítulo 1 y 2, que eran las dos primeras partes del Apocalipsis, que era lo primero que le dijo el Señor a Juan, ¿se acuerda? Escribe sobre lo que has visto y lo que es, ¿no? Lo que has visto, él describía al Señor en todo su esplendor, inclusive en el Evangelio de Juan también lo describe en toda su gloria, en las 3 cartas que él escribe también, y en Apocalipsis capítulo 1 también, ¿no? Y el capítulo 2 lo que es, básicamente las iglesias, la actualidad de las iglesias, y insisto, esas características que tienen esas iglesias son válidas hoy en día, o sea, hoy en día vemos lo que vemos en esas 7 iglesias, lo vemos casi que en la mayoría de iglesias, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante también. Y lo que ha de ser después de eso, que es todo lo que viene, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, comentario sobre esto? ¿Que están ahí o no? Y aquí estamos. Sí, señor, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Ever, y también habría que agregar que la piedra era como tú dices, un símbolo que cuando hacían un milagro o que ellos querían agradecer, ellos levantaban esas piedras para dejar así un mensaje de agradecimiento también. Sí, Es una parte eso de agradecimiento, de un suceso ah, importante que había sucedido. sí, ahí lo importante es tener presente eso, ¿no? Acuérdense, el libro de Apocalipsis es un libro muy simbólico, tiene mucha simbología, entonces hay que investigar, hay que leer, hay muchos estudios bíblicos que a uno, en internet lo que uno ve, lo que pasa es que uno tiene que pesar todo lo que lee en internet, ¿no? Porque acuerden que en esto siempre hay dos versiones, ¿no? De los que creen una cosa, los que creen otra, los que creen que la salvación se pierde, los que no se pierden. A veces usted está leyendo en internet algo muy bonito, interesante, pero resulta que yo a veces, a veces he empezado a leer cosas en internet que las leo y digo, mira, qué interesantes. Y cuando un momento a otro me dice, ¿por qué es que Moroni? Que yo no sé qué, yo digo, oye, ¿dónde estoy metido? Entonces, y veo y es una página de los mormones, ¿no? Entonces, porque a veces no he visto el título arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado, cuidado lo que uno lee, todo hay que pesarlo, ¿no? Absolutamente todo. Pero bueno, está bien, voy a cerrar esto. Me voy a ir ahora sí al material. Vamos a ver hoy esta parte en la que llevamos. No quise, al final me voy a saltar el tema de la parábola del trigo y la cizaña porque creo que es algo que nosotros ya hemos visto. Me interesa que avancemos en esto de la tribulación y la gran tribulación, que es lo que vamos a ver hoy.
Inicialmente vamos a arrancar con definir un poquito esto de la tribulación y ver una de las dos posiciones que hay de que si la iglesia pasa o no pasa, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de la tribulación y la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, la tribulación en general es ese periodo, ¿de acuerdo? Es un periodo que se menciona, no solamente lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, sino todos digamos, las personas de la Biblia que hablaron del fin de los tiempos hacen referencia a este periodo de la tribulación, ¿no? Es un tiempo difícil, duro, porque pues el mismo Señor lo mencionó como un tiempo en el que no ha habido antes ni lo habrá, ¿no? Es un tiempo bastante complicado, digamos, un periodo en el cual Dios pues llevará, digamos, todo lo que es su disciplina sobre su pueblo y el juicio sobre el mundo incrédulo, básicamente, ¿no? Entonces, ahí va a ser el momento en el que quienes aceptaron o rechazaron, entonces, pero lo vamos a ir viendo, realmente es un periodo, ¿se acuerdan cuánto dura ese periodo? 7 años. 7. Ok, ahorita lo vemos que, digamos, la tribulación, es que la gran tribulación es parte de la tribulación, ¿no? O sea, la tribulación en general dura 7, pero ahorita vemos que se parte en 2, ¿no? Ese La sería Biblia, 3.5. correcto, sí. 1970 días. Ajá, que la Biblia habla exactamente de X día. Ahorita vamos a ver lo de la semana 70 de Daniel, de ahí donde sale todo eso, ¿no? En la Biblia, todo este tema de la gran tribulación, en la Biblia utiliza varios términos para referirse a eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunos casos habla del día de Jehová, por ejemplo, en Isaías 13:6. Cualquiera de las definiciones que veamos, digamos, es un tiempo, va a ser un tiempo bastante complicado. Por ejemplo, Isaías 13:6 habla, dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. O sea, no es algo bonito, ¿no? Entonces se le llama el día de Jehová. También se le llama el día grande de Jehová en Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará ella el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. También se le habla así. También se le habla del tiempo o día de la angustia. En aquel tiempo, Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Habla del tiempo de la angustia, habla del tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, si ven, hay varias definiciones y cualquiera que agarremos, pues coinciden en algo, en que no es algo bonito, pues es algo, digamos, es que es algo curioso, ¿no? Bonito sí es porque pues es el día del Señor y es el cumplimiento de las cosas que Él ha dicho, pero sí, todo, si ven, hay una palabra que coinciden todos, que es un día de angustia, por lo menos, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto? Pastor, yo tengo ¿Una qué? ¿Una angustia? sí, un versículo. Ok. Sofonías 1:15, no lo leíste. Dice así: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ese es el Pero ese yo lo Sofonía leí. 1:15. No lo Claro, vi. eso, aquí dice Sofonías 1:14-15. Ah, bueno, pero no terminas así. Estamos alineados. Bueno, Ajá. está bien. ¿Cuánto durará la gran tribulación? Dile, cierra el micrófono que me hace eco. ¿Cuánto tiempo durará la gran tribulación? Bueno, obviamente, sabemos que la tribulación dura 7 años, ¿cierto? Y eso lo determina la profecía de Daniel allá en 9:24 de las 70 semanas. Ahorita vamos a leer esa profecía para entenderla también un poco. Daniel es otro libro también que es complicado, ¿no? O sea, pues no complicado, sino que como también hace referencia a estos tiempos finales, a visiones y todo eso, pero es un libro de mucha sabiduría. De hecho, hay quienes creen que Daniel era
más sabio que Salomón, inclusive, ¿no? O sea, a veces la gente, uno oye gente encasilla a Salomón como la persona más sabia, pero hay quienes dicen que Daniel era inclusive más sabio que Salomón. Pero bueno, no nos vamos a poner a discutir eso. Pero el caso es que la tribulación dura 7 años y la gran tribulación es la segunda mitad de ese periodo, es decir, 3 años y medio, ¿no? Y se distingue de un periodo del otro porque es precisamente en esos últimos 3,5 años donde viene se intensifica, digamos, lo que es la ira del Señor, básicamente, o la persecución. O sea, esos 3,5 años son los más complicados de los 7, digámoslo así, aunque el periodo completo son los 7 años, ¿no? Básicamente, no es que sean dos términos diferentes, que una cosa es la tribulación, otra, no, no, básicamente uno hace parte de la otra, ¿no? Lo que pasa es que la gran tribulación, por eso se le llama gran tribulación, porque en esa segunda mitad, pues van a haber eventos ahí que van a ser todavía más complicados como tal, ¿no? De hecho, el Señor, por eso era que hablaba de que habrá entonces esa gran tribulación, que es nuestro Señor Jesucristo el que precisamente hizo referencia al término de gran tribulación, y refiriéndose obviamente a ese periodo en que no lo había habido nunca y ni lo habrá, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, inclusive en Mateo 24, recuerda que en Mateo 24, casi que el capítulo 24 de Mateo digamos, está como dedicado exclusivamente a las señales de los tiempos finales y se habla inclusive de una abominación desoladora, ¿no? Y ahí donde se habla de la presencia del anticristo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, leamos lo que dice Juan 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En este pasaje, obviamente, el Señor está definiendo lo que es la gran tribulación. O sea, acuerdan que hablaba de que era un tiempo que nunca se había vivido como tal, ¿no? Y inclusive se menciona ahí en el 24, 22, lo que hemos hablado en ocasiones anteriores de que en aquellos tiempos los días van a ser acortados. Y dice, nadie sería salvo, mas a causa de los escogidos aquellos días serían acortados, porque dice que si no fueran acortados, entonces nadie se salvaría, ¿no? Entonces, ese es otra también versículo que se presta a interpretaciones. Algunos no quiere decir, en eso sí coinciden todos, de que los días van a durar, ya no van a durar 24 horas y no 20 o nada de eso, sino que por ejemplo, cuando dice que los días serán acortados, porque es un tiempo que está definido, ¿no? Son 7 años básicamente, 3,5 de la gran tribulación. Es lo que la gente interpreta, no sabemos realmente si es que el día va a durar menos o no, o sea, pero lo que básicamente se tiene ahí es que es un periodo que tiene su final, ¿no? O sea, no es que va a ser indeterminado como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la base, digámoslo, para saber que ese periodo de tribulación dura 7 años? Y acuerda que les dije que todo radica en la profecía de Daniel de las 70 semanas, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha leído esa profecía? O sea, la de las 70 semanas y la interpretación y todo eso. ¿Qué saben ustedes de la profecía de las 70 semanas de Daniel? Pastor, buenas noches. Yo he estado viendo un poco sobre las 70 semanas de Daniel y los años que significan esas semanas. Supuestamente, la interpretación que le han dado algunos estudiosos, ¿verdad? De las profecías, que ¿Mm? son, que son un montón de años más, ¿verdad? No 70 semanas, y que después de lo que hace falta de las semanas son los 7 años, que es lo que hace falta según por cumplir, ¿verdad? Pero igual si quiere, Como que estamos en un periodo de gracia, ¿no? ajá, sí que estamos como en un periodo de gracia, como que ha pasado una cierta parte de las 70 semanas y todavía falta como la última parte de las 70 semanas por cumplir, y que eso en años son 7 años. Más o menos por ahí es, no quiero como meterme ahí en su mensaje, pastor, pero por ahí, eso es lo que es ido escudriñando ahí más o menos. Ok, ¿alguien más ha leído o sabe algo de las 70 semanas de Daniel? ¿Por lo menos ha leído la profecía o nadie la ha leído? La verdad, yo no, pastor. Ok, bueno, vamos para allá, pero sí, por lo menos si no la han leído, por lo menos digan que no, ¿no? Pero participemos porque siento como que si como que la gente se conecta, no hagan lo que sabemos que hacen algunos, ¿ah? Que a veces se termina el discipulado y todo el mundo se despide y resulta que hay gente que se queda ahí conectada que en ningún momento se dio cuenta que ya terminó el discipulado, ¿no? Entonces no hagan eso no se ve bien, ¿no? O sea,
estén atentos o algo así, que tampoco es que llevamos 5 o 6 horas conectados. Entonces, básicamente vamos a ver esa parte, ¿no? O sea, aquí está la profecía de Daniel y vamos a leerla. Dice, 70 semanas están determinadas. Es una profecía que es exclusiva del fin de los tiempos, que de hecho es la profecía que se toma como casi como el reloj, ¿no? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, ¿no? Y espiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Señor Jesucristo, hermano. ¿Listo? Correcto. Jesús. Bueno, yo sé que saben, pero es para ver si están ahí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y 62 semanas, perdón. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa es la profecía, ¿no? Ahí está, esta es la famosa profecía de las 70 semanas. Ahora, hay cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, lo que hablaba Fernando ahora, cuando uno habla de una semana, no es la semana que nosotros conocemos, ¿no? O sea, estamos hablando de cuando se refieren no a las semanas de 7 días, sino son 70 semanas de años, o sea, 70 semanas por 7 años, ¿no? Porque básicamente se está hablando de un periodo de 490 años, ¿no? 70 semanas por 7 son 490 años, ¿no? En los versículos, bueno, lo que leímos allá habla de algunos eventos que son particulares, ¿no? Habla de la salida, habla de restaurar y edificar Jerusalén, habla de la muerte del Mesías, que son eventos que nosotros ya sabemos que se dieron, ¿cierto? Entonces habla de que de que primero iban a haber 7 semanas, después 62. Entonces, básicamente, si uno se pone a hacer todas las cuentas y es lo que se ha hecho acá ya pasó el tiempo de la edificación y restauración y edificación de Jerusalén, que eran las primeras 7 semanas. Ya pasaron las 62 también, que dieron terminación justo con la muerte del Mesías, que ya sabemos. La gente que le gustan las cuentas y todo eso, multiplica y desde el tiempo que se edificó la ciudad y cuánto tiempo pasó y el Señor más o menos que murió en el año cero, digámoslo así, o 2033, digo, en el año 33 de la era cristiana. Bueno, todas esas cuentas y les da exacto, ¿no? A la gente que no le da, resulta que los años judíos no son de 365 días, sino de 360, ¿no? Pero las cuentas calzan así exactamente con la muerte del Mesías, ahí están las 69 semanas, o sea, ahí se cumplen, digámoslo así, ¿no? Entonces, digamos que después de la muerte del Mesías, y era lo que Fernando decía ahorita, de que falta una semana, ¿no? Hay una semana que todavía está ahí. Estamos con un periodo ahí digamos, como que el reloj profético se detuvo y está ahí a la espera de que sucedan ciertos eventos, lo que sea, básicamente está como detenido. Entonces, no se ha cumplido. El caso es que se profetizaron 70 semanas y hay 69 que ya se cumplieron y que fue hasta la muerte del Mesías. Y esa semana 70 es la que hace falta, ¿no? O sea, esa es la que hace falta. Ahora, ¿cuándo va a arrancar? ¿Cuándo arrancan, creen ustedes, la semana 70? Yo digo que después de la venida de Cristo, después del rapto. No, porque, digamos, después después de cuando venga el Señor, ya debería haber pasado la semana 70. En el periodo de los 7 años, pastor, que hacen falta de Apocalipsis. Pero aquí lo leímos, ¿no? Aquí dice, mire, Sí. aquí La dice, construcción del ya, templo. y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Acuerden que hay unos eventos que son los que cuando sucedan, ahorita todo esto que está pasando de las guerras y todo eso que sí son señales y la apostasía, eso está bien, son las señales, pero el Señor le dijo a los discípulos, ¿se acuerdan? Van a oír de rumores de guerra, van a oír de enfermedades. Está bien, todas esas cosas van a pasar, pero ese no va a ser el fin. Eso es necesario que pase, ese es principio de dolores.
pero lo que va a marcar el inicio de la semana 70 es la construcción del templo y del pacto de paz de Israel con el enemigo, digamos, que era, por ejemplo, ahorita que Israel iba a firmar un pacto de paz con Arabia, digámoslo así. Y esas sí son cosas que ya, que ya le ponen a uno como a pensar, digámoslo, si ya Señales de veras. empieza a correr el tiempo, ¿no? Entonces, la semana Pastor, 70 sí señora. pero en este caso, digamos, cuando habla de que Israel va a hacer pacto con el enemigo, ¿y con cuál de todos? Porque Israel vive de enemigos, Sí, o va a pero haber uno el enemigo, específicamente. pero el enemigo, ¿cuál es el enemigo natural de Israel? Los Ah, árabes, Los descendientes de Ismael. Sí, todo el pueblo árabe, todos esos que lo rodean, que son los que tienen en su consigna, digámoslo, porque sí, hay mucha gente que odia a Israel, por acá, por estos lados y por estos pueblos de por acá. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, yo no dudo que Chávez en su momento odiaba, Chávez no el de aquí, sino el de Venezuela, que decía que él odiaba a Israel y te maldigo, Israel. O así hablaba con todo y al final murió. ¿Se acuerdan que murió de cáncer en las entrañas porque dijo, te maldigo desde el fondo de mis entrañas? Y al final le dio cáncer en las entrañas. Entonces, hay mucha gente por acá que sí odia a Israel, pero una cosa es odiar a Israel y otra cosa es como los pueblos árabes que dentro de sus objetivos máximos está exterminar al pueblo judío, ¿ah? O sea, que ese es su objetivo 1A, digámoslo así. Entonces, el enemigo natural del pueblo de Israel son los musulmanes, ¿no? O sea, todos los árabes, digamos, por ese contexto histórico que hay del hijo de la carne que persigue al hijo del espíritu y que los dos hijos aquellos, que el que era bastardo, bueno, todo lo que ya conocemos de la historia, ¿no? Eso es, o sea, el momento en que Israel firme pacto de paz con los países árabes, ahí ya empieza, ya es una señal bien fuerte, ¿no? Porque probablemente de ahí lo que siga es, bueno, vamos a construir el templo porque ya negocian ahí la parte de Jerusalén, que ahorita lo que ha impedido la construcción del templo es que Jerusalén está dividida en dos, ¿no? Y Jerusalén, la mitad de los judíos y la otra mitad de los musulmanes, entonces están en eso. de hecho, dice el Pero, pastor que ya los planos ya están y todo de la construcción, nada más que sí está frenado por eso que usted acaba de mencionar. sí, sí, entonces ya hay mucho avanzado, ¿ah? O sea, las señales están ahí, o sea, eso de un momento a otro arranca, ¿ah? O sea, eh, esperemos que nos alcancen a dar el aguinaldo. Yo creo que sí, está bien. Pastor, ellos ya tienen Pastor, todo listo para hacer el templo y volver al sacrificio. Ya, Ya todo lo tienen preparado. es una afirmación, una pregunta, Martín. No, no, ya lo tienen. Es Ah, una bueno, afirmación. sí, sí, pastor, no, Para ellos están esperando la aparición de la vaca roja. algo así, sí. Sí, ¿quién iba a hablar? yo, ¿por qué Ismael está cerca de los judíos si ellos supuestamente no los iban a dejar, no lo iban a dejar heredar, digamos, junto con Isaac? ¿Por qué están juntos? ¿Por qué están juntos? ¿Cómo juntos? Ujú, porque cuando se dio de que Abraham permitió que Ismael se fuera, Ujú. este, con la mamá, era para que no heredara con Isaac, porque ellos están como juntos, los de Ismael y los de Israel. Ah, que por qué están, cuando dices juntos, que por qué son vecinos, digámoslo ahí. Sí, O sea, que ujú, por qué Israel está rodeado de toda de toda esa gente. sí, porque no iban a heredar, o sea, como que no deberían de estar juntos, no fue esa como la idea. Pues, o sea, decirte yo que yo te diga, por ejemplo, Mari, decir que por qué los árabes no están por allá, más bien por el lado de Rusia y Moscú y no están acá cerca. Toda esa, más bien uno tendería a pensar, no porque los árabes están ahí alrededor de Israel, sino más bien porque Israel está metido ahí en ese hueco en medio de tantos árabes, porque realmente es una región totalmente musulmana y árabes, digámoslo, todo eso que está ahí. De hecho, si uno ve el mapa, es un puntito pequeñito el que se ve ahí de Israel como tal, ¿no? ¿Te iba a decir algo, Gemma, relacionado con esto? Yo, pastor, Ah, perdón. esposo de Gema.
Eso. Pastor, ¿no? Que tal vez viendo, digamos, un poquito lo de la palabra, uno, digamos, cuando, ahorita que mencionaba a la hermana, que me acordé, cuando Ismael, bueno, cuando Abraham le dice a Ismael, bueno, que lo saca para que no herede con su hermano, ¿verdad? Al desierto, el Señor le promete que va a tener una gran descendencia también, ¿verdad? Y van a tener sus tierras y todo, pero también a través de la historia, con todo lo que pasa, con que eso es el enemigo, como dice usted, primario, o el enemigo más fuerte Natural. son, ajá, natural, que son los hebreos, los israelitas, también por la desobediencia del pueblo de Israel en toda la historia, como lo vemos en la palabra, vemos cómo el Señor permitió también que su enemigo siempre lo volviera a dominar o volviera otra vez a conquistar sus tierras, ¿verdad? Y en eso estamos hablando de estos enemigos primarios. Entonces, es parte del estir y encoge que siempre ha pasado con el pueblo de Israel por la desobediencia del Señor. Pienso yo que por ahí tal vez es una de las respuestas que podríamos tener ahí de por qué siempre están ahí peleando esa tierra y que ellos se creen que son digamos, el hijo pródigo y que esa es la tierra que les pertenece. Imagino que por eso es que siempre ha estado ese Ahora, pleito yo por les ahí. hago una pregunta a ustedes, hago una pregunta a todos ahí para que razonemos. ¿Por qué creen ustedes que Israel está ahí? O sea, rodeado, en medio de tanto, pues uno diría, rodeado de tantos enemigos, ¿por qué está Israel ahí? ¿Por qué no se fueron a establecer a otro lado? ¿Por qué ahí? ¿Por qué creen ustedes? Si no es la tierra prometida. Sí, esa es la respuesta. Porque ahorita que tú estás mencionando eso, imagínate que en el 48, cuando obviamente se le iba a designar a Israel una tierra para que ellos se establecieran como Estado, inclusive se pensó en dónde, a dónde, como aquello, ¿no? Eso es como cuando un gobierno, un alcalde quiere reubicar a algunos pecaristas, entonces ¿a dónde los ponemos? ¿Era que los llevamos a algún lote en Cartago, en Alajuela, ¿no? En Heredia creo que hay un lote por allá vacío. Entonces, como que tratan de ubicarlo a uno, ¿no? Hubo un momento en que Israel también, o sea, decir, bueno, ¿dónde podemos establecer una tierra para que los judíos se reúnan, ¿no? Pero al final tuvo que ser ahí porque en obediencia, digámoslo así, o a lo que el Señor, lo que está establecido en la Torá, ¿no? En la palabra de que esa es la tierra prometida y realmente la promesa del Señor era que iba a recoger a todo su pueblo a llevarlo a la tierra que él había dispuesto para ellos, ¿no? Rodeados de los que sean, ¿no? O sea, pueden haber lo que sea por los lados, pero esa es la tierra prometida y ahí tenían que estar, ¿no? Sí, Paola. Pastor, Ay, es que mami parece mi mamá, pregunta mucho. Bueno, eh, ujú. voy yo. Bueno, pero entonces sería que Ismael está metido en la tierra prometida. No necesariamente, ¿no? Porque ese pedazo que está ahí, es que eso tiene todo un contexto, ¿no? O sea, digamos, la tierra prometida estaba ahí, pero yo, como que decía Fernando ahorita, a raíz de todo lo que pasó con el pueblo judío y fueron perdiendo, digámoslo así, hasta que se les volvió a reasignar y a través de guerras han ido ganando terreno, ¿no? Porque digamos, los judíos, los árabes siempre han tratado de exterminar a los judíos y se meten con ellos y resulta que lo que hacen es perder y cada vez que pierden, entonces Israel gana terreno, ¿no? Y vuelve y se enfrenta con otro, entonces gana terreno y va ganando, entonces va ganando poco a poco, que es todo el conflicto que hay ahora con esto de Gaza, ¿no? O sea, de que ahí están los palestinos como tal y todo ese asunto. Pero no es que Ismael, que ellos estén metidos ahí en la tierra prometida como tal, porque ellos tienen sus tierras, ¿no? Lo que sea Fernando, a ellos también se les prometió sus tierras, ¿no? Bueno, aquí digamos está en Génesis 16 la promesa que realmente el Señor le dio a Ismael, ¿no? Como tal. Pero ¿cuál era el versículo? Y darás algo y dice, serás un hombre fiero, su mano será contra todo y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Y entonces llamó el nombre de Jehová, ya hablaba, tú eres, eh, pero no lo oí. Bueno, ¿qué va a decir Paula mientras buscamos ahí? Bueno, que con respecto a eso digamos, ¿por qué están ahí? Es porque sí, es la tierra prometida, pero también es porque están rodeados de tantos, eh, ¿cómo son? Enemigos o Sí, los árabes. enemigos, pero es porque ellos toda la vida han sido desobedientes
y en las historias uno lee que Dios les decía, tienen que eliminar, ¿verdad? Desde los más pequeños y ellos siempre dejaban a alguien. E incluso a Pérgamo le dicen que ellos retienen a los que adoran, o sea, porque el pueblo de Israel de una u otra forma se ha hecho amigo del enemigo y resguardan un poquito de personas que después se remultiplican. Pero ellos sí están en la tierra Igual lo prometida, lo que explico, ¿no? pasa que sí permitieron la entrada del enemigo. No es Bueno, que los voy de a leer Israel estén en otra tierra. qué es lo que dice Milena aquí en el 8, a ver qué dice. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, sí, también a Ismael hubo su promesa, ¿no? De que, como decía Fernando ahorita, que iba a tener su descendencia, iba a tener sus tierras. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido. Sí, sí. O sea, a ellos también se les prometió sus tierras, ¿no? O sea, y lo que pasa es que tiene de todo un poco. Ahora, ¿por qué tanta tierra a ellos y para poquita a Israel? Pues, acordémonos que el pueblo de Israel es un pueblo también que, por muchos males buscados, ¿no? Como tal también, y el Señor tiene sus maneras de disciplinar a su gente. Ahora, la tierra que le dieron a Israel, acuérdense, eso era un desierto, ¿ah? O sea, eso de ahí, o sea, peor tierra no les podían haber dado para que se establecieran como país, por allá en el 48, y miren lo que es Israel hoy, una potencia tanto económica como militar, como de todo, ¿no? Entonces, que está la mano del Señor ahí, claro, está la mano del Señor ahí, que por todas estas guerras que lidia Israel con los enemigos las va a ganar, o sea, porque eso está establecido, ¿no? Pero ¿a qué precio? Eso es otra cosa también, ¿no? O sea, acuérdense que Pastor, hay mucha... última pregunta. Ajá. Es que sigo así como con ese pensamiento. Por ejemplo, si Ismael y Isaac enterraron a, a Abraham, ¿verdad? Ellos dos están juntos cuando murió. No, no es Abraham, sí, el papá de ellos, Ajá. ¿verdad? Ellos dos lo enterraron, ¿verdad? Estuvieron juntos en el entierro. Y ¿Es una afirmación o una pregunta? no, es por aquello que esté equivocada, no sé, las dos cosas. Ajá, ajá. Este, la pregunta mía es que ¿desde cuándo ellos están juntos? ¿Desde cuándo están tan cerca? O sea, el tema ahí no es, digamos, que si están juntos, están cerca, sino que a ellos se les dio digamos, sus posibilidades de ir y conquistar sus tierras y establecerse, irse estableciendo y todo ese asunto, ¿entiendes? O sea, el pueblo judío no ha pasado como el pueblo, digamos, árabe de todas esas matanzas que hubo con los nazis y todo ese asunto y que matan millones de judíos y todo eso. No hemos visto, por ejemplo, a lo largo de la historia que se vea pues que haya habido un holocausto para los árabes, ni mucho menos. Ahora tú dirás, ¿y por qué para los judíos sí? Bueno, es parte de las cosas que el pueblo de Dios pasa, digámoslo así. Acuérdate cuando el pueblo estaba esclavizado allá en Egipto, que entre más los oprimía, más se fortalecía. Entonces son cosas. Ahora, que por qué están juntos ahí, por qué la tierra, por qué se establecieron ahí a los alrededores y todo eso, pues, o sea, no te podría yo decir bíblicamente, decir, es que aquí en el pasaje tal dice que ellos iban a agarrar de Israel para la izquierda y de Israel para la derecha, ¿no? Simplemente fueron estableciendo tierras y fueron asentándose, multiplicándose y todo ese asunto. Y yo no sé si, no decirle casualidad, porque yo no hay casualidades, pero da la situación de que se fueron estableciendo y son pueblos bastante grandes, son multitudes y todo eso, y ahí quedó Israel en la mitad, ¿no? ¿Con qué? Hay muchos propósitos para eso, precisamente para, acuérdate que así trabaja Dios también, ¿no? O sea, un país pequeño, rodeado de gigantes árabes y todo eso, y aún así se defiende y sale victorioso, ¿no? Porque esa es la manera en la que Dios trabaja, digámoslo así. No serviría mucho que fuera al revés, por ejemplo, que Dios fuera el de los árabes y Israel y el enemigo pequeñito, y entonces ganan y entonces no va a ser por la mano de Dios, sino por el poderío mismo del país. Entonces, en el caso de Israel, sí sabe uno que es por la mano de Dios, porque es un pueblo pequeño, porque
es un pueblo, digamos, comparado contra 7 árabes grandes que lo rodean y aún así no solamente se ha podido defender, ha ganado, ¿no? Y ha podido recuperar terreno. ¿Quieres decir algo, Fernando? Sí, pastor, tal vez ahí para aportar un poquito a lo que también está diciendo la hermana. Ujú. Bueno, primero ver que el pueblo árabe, ellos, obediencia a la Torá o a la palabra, ellos no, porque ellos tienen el Corán que lo escribieron después y ahí cambian, lógicamente manipulan su historia y tienen su religión, ¿verdad? Su creencia. Y aparte Ok, de eso, la sí. Biblia nos enseña que es la historia del pueblo de Israel, y nos enseña que parte del consejo del Señor es de que el pueblo de Israel, los israelitas, no se recomendaba o no se tenían que mezclar, ¿verdad? Con los otros pueblos, algo que sí hicieron los árabes y que por eso hay una mezcla ahí, es más, hasta Esaú, que es israelita, ¿verdad? También se mezcló con árabes y todos esos pueblos crecieron, los madianitas y los filisteos y todo lo que podemos ver en la palabra, todos esos montón de pueblos que fueron los futuros enemigos del pueblo de Israel que están rodeando al pueblo de Israel, que en realidad son ese pueblo que viene de Ismael, ha sido mezclado y mezclado un montón de veces con todos los demás pueblos paganos que han sido idólatras y que hoy ellos tienen diferentes religiones también, ¿verdad? Están los del Islam y están también otros que son un montón de mezclas, como los hindús, todo esto que vemos en África, en la India, en Asia y Sí, todo eso. Entonces, es parte ahora de que, lo que está ahora que alrededor. tú mencionas eso, por ejemplo, que a veces uno cree que los musulmanes, que uno habla de musulmanes y está hablando de árabes, no necesariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, Filipinas o por esos países de por allá que no son árabes, pero que tienen una gran cantidad de gente que es musulmana. Entonces es una religión, como dice Fernando, que se ha ido mezclando y creencias y culturas y se ha ido mucho más allá inclusive del territorio árabe como tal, ¿no? Pero pues sí, definitivamente eso también es, o sea, el pueblo de Dios es un pueblo muy cerradito, muy mantenido ahí, muy tratando y de hecho, lo que conocemos de los judíos no se mezclan, bueno, el judío judío, pues, porque a veces sabemos que hay de todo un poco, ¿no? Pero el judío puro como tal, ellos mantienen todavía su linaje y todo ese asunto, ¿no? Entonces, por ahí puede ser también, o sea, pero lo que decíamos a Mari, básicamente, que por qué están los árabes ahí, no están por allá por el lado de Rusia, por allá. O sea, no hay, yo por lo menos no la tengo ahorita, podríamos averiguarla a ver exactamente qué fue lo que llevó a que ellos se asentaran ahí y que Israel quedara en la mitad. Pero bueno, ahí lo miramos luego, Mari, después, pero cada uno recibió su promesa, cada uno, digamos, creció a su ritmo, ellos mucho más por lo que decía Fernando también, no tenían ningún tipo de límite como tal. El pueblo judío sí, era un pueblo que tenía que mantenerse como tal entre ellos, no mezclarse, y por eso es que los otros son mucho más grandes, digámoslo así, que el pueblo, pero no necesariamente más poderoso, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver. Pero bueno, avancemos a ver si por lo menos terminamos la profecía de Daniel. Eh, bueno, estamos hablando de eso de que faltaba una semana, ¿no? O sea, que es la que no se ha cumplido, que era lo que estábamos hablando de que es como si se hubiera detenido todo el tiempo profético, eh, y es la que estamos esperando a que comience a correr, ¿no? Y un elemento importante es esto que menciona la profecía del pacto, ¿no? O sea, confirmará el pacto con muchos, básicamente eso, y también la profecía habla de que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de porque es que acuerden que en esos 7 años, los primeros 3 años y medio, va a ser de una paz disfrazada, ¿no? Donde se le va a permitir al pueblo sacrificios, ofrendar y todo ese asunto, hacer sus prácticas libres y todo eso, pero después de cuando empiece los segundos 3.5 años, ahí es donde viene el asunto serio, ¿no? Viene la parte, eh, digamos, como dura, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, esa semana 70 es lo que nosotros conocemos como la tribulación, básicamente ese periodo de 7 años como tal, ¿no? Ok, la palabra de Dios muestra, digamos, en diferentes partes que ese periodo de tribulación es terrible, ¿no? O sea, yo les dije ahorita, por lo menos le dimos allá, de que se menciona mucho que va a ser angustioso y todo eso,
Pero por lo menos, ¿qué es lo que uno va a esperar ahí, ¿no? Para que lo tengamos presente y lo que dice la palabra. Bueno, será un periodo obviamente donde casi, digamos, a nivel mundial, todo el mundo va a sufrir las consecuencias de haber rechazado, digamos, lo que es la salvación del Señor. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que fue una de las promesas que se le dio a una de las iglesias, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, básicamente es un periodo en el cual ahí se va a saber quién es quién, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, básicamente la gente ahora, los que hayan aceptado al Señor no quiere, es que todavía no hemos llegado allá porque estoy hablando como si vamos a pasar la tribulación, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero acuerden que también hay dos posiciones que ahorita vamos a ver si alcanzamos a ver por lo menos una de esas dos, ¿no? También lo que dice la palabra es que la tierra va a estar bajo la autoridad del anticristo. Dice Apocalipsis 6:1-2, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahí hay muchas interpretaciones porque hay gente que dice, es que como va en un caballo blanco es Jesucristo, porque, digamos, en el momento del rapto, la segunda venida, se muestra al Señor montado en un caballo blanco, ¿no? Pero hay diferencia entre los dos, porque cuando se habla del Señor que viene en el caballo blanco, él viene con una espada, ¿no? Este viene con un arco y todo ese asunto. Pero el caso es que es un periodo en el cual el anticristo va a estar en el poder y los primeros 3.5 años va a haber cierta libertad y todo eso, pero en los últimos 3.5 años va a sacar el cobre, como va a pelar el cobre, como dicen por ahí, ¿no? Entonces es algo que va a pasar en ese periodo. Dice también la palabra que en ese periodo nadie va a poder comprar ni vender nada si no tiene la señal de la bestia o la señal del anticristo. Apocalipsis 3:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues ese número de hombre y su número es 666. Eso lo menciona Apocalipsis como tal. Entonces ya sabemos, recuerden lo que estamos hablando aquí, va a ser un periodo donde básicamente el que no haya rechazado, el que haya rechazado al Señor le va a ir peor como tal, va a haber autoridad del anticristo como tal, no se le va a permitir a nadie hacer nada si no tiene la marca de la bestia. Habrá persecución para todos aquellos que no reciban la marca de la bestia y que no acepten autoridad sobre ellos. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, eso va a pasar, o se deja poner la marca para que pueda moverse, hacer todo lo que quiera, y el que no quiera, pues obviamente va a sufrir una persecución severa como tal, ¿no? En ese tiempo se manifestarán los grandes juicios de Dios, o sea, que es lo que se menciona ahí con las aperturas de los diferentes sellos, ¿no? Cada sello que se abría es un juicio de Dios, ¿no? Que en algún momento vamos a ver cada uno de los sellos y lo que dicen y qué es lo que representan. Obviamente, si usted lee, y por eso les decía que lean el libro de Apocalipsis, usted empieza a leer el capítulo 1 y se engancha, y después el 2 y ya quiere, y cuando abren el tercer sello ya quiere ir a ver qué pasa con el cuarto y el quinto. Hay mucha literatura, solamente cuídense de algunas interpretaciones y simplemente hay estudios bíblicos y todo eso es bueno leerlos, pero cada uno de los sellos es un juicio de Dios como tal y cada uno representa algo, ¿no? Que va a pasar, ¿no? Pero ese periodo de la tribulación básicamente se van a manifestar esos diferentes juicios como tal, ¿no? Ok, bueno, esas son algunas de las cosas, ¿no? Ahora, el asunto que la pregunta del millón ahí es, al final, ¿qué vamos a pasar o no vamos a pasar? Porque es tan terrible y tremendo lo que se menciona que la iglesia va a pasar que al final sí o no. O sea, entonces recuerden que hay dos posiciones, ¿no? Hay una primera posición, que es esta que está aquí, que son los que creen en el rapto pre-tribulación, es decir, que el Señor va a venir por su iglesia antes de la tribulación, o sea, que la iglesia no pasa. Recuerde que aquí están, por ejemplo, los 7 años donde está la tribulación y la gran tribulación, que se le conoce como el periodo de la ira de Dios. Entonces, los que defienden esta posición del rapto pre-tribulación, dicen que antes de que empiecen esos 7 años, el Señor va a venir por la iglesia, ¿no? Que es eso que está aquí, ¿no?
aquí va a haber el rapto, ¿no? Como tal. Y entonces cuando se hace el rapto, aquí ya se firma el pacto y comienza todo ese asunto y empieza un periodo de 3.5 años pues muy bonito, pero después viene la gran tribulación y después de estos 7 años viene la segunda venida del Señor, que ahí sí, mejor dicho, ya el día del Señor, el día de la ira, todo lo que vimos arriba, ¿no? Entonces, esta es una primera posición. Esta es la que más le gusta a la gente, ¿no? O sea, y de hecho hay iglesias que están totalmente convencidas de que eso va a ser así. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿usted cuál de las dos prefiere? Obviamente que yo preferiría esta, ¿no? Que venga, que irme en el rato y que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, esta es la primera, ¿no? La otra es esta, que no es, o sea, aquí está todo lo que es la tribulación, que se conoce como principio de dolores, digamos, las primeras señales, la gran tribulación, y dice que después de que terminan los 7 años, aquí no es que la segunda venida y el rapto sea lo mismo, sino que se da el arrebatamiento justamente antes de que el Señor aparezca, ¿no? Entonces, primero se arrebata la iglesia, pero ya hemos pasado, digamos, por toda esta parte de la tribulación, ¿cierto? Entonces, se rapta la iglesia, viene la ira de Dios, viene la segunda venida, el día del Señor, todas las señales cósmicas que habla Joel 2:31, y aquí es donde se da el fin del siglo, y bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, recuerde, dos posiciones. Una, la iglesia raptada antes de los 7 años, y la otra es la iglesia raptada después de los 7 años, pero justo antes de la segunda venida. Esas son las dos posiciones. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Yo no sé si alcancemos a verlas todas, pero vamos a empezar por esta posición uno, que es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Entonces, después de que veamos las dos posiciones, pues cada uno de ustedes decidirá, ¿no? O sea, la recomendación de nosotros como iglesia es preparémonos como si fuéramos a pasar, ¿no? Si nos vamos antes, sobrados, y si no, pues vamos a estar preparados, ¿no? Entonces vamos a movernos en esta posición de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación o todo el periodo de los 7 años. Entonces, muchos predicadores enseñan, dicen eso, ¿no? Esto es lo que dicen los que defienden esta doctrina, ¿no? O por lo menos esta posición. Ellos ven las enseñanzas de que la iglesia pasa, lo ven como una falsa doctrina, ¿no? Y al revés, ¿no? Los que dicen que sí pasa ven esta como una falsa doctrina. Por eso es que siempre hay esas dos posiciones y uno tiene que definir, ¿no? Entonces, ellos tienen, y déjenme decirle que tienen mucho sustento bíblico esta posición, ¿no? Esta. Lo que pasa es que es cuestión de interpretación, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 3:10, que es la promesa que el Señor le dio a una de las iglesias, que le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar. Entonces dice, si ve, ahí en Apocalipsis dice una promesa del Señor a la iglesia que se mantengan y se guarden, que los va a guardar de la hora de la prueba. O por lo menos en Hebreo 9:28, que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para hallar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, ¿no? Entonces, obviamente no habla de que tengamos que pasar. Entonces, a raíz de todo esto, y no solamente de que si vamos a pasar o no vamos a pasar, lo delicado de esto es que hay muchas iglesias que no le, por lo menos nosotros por lo menos salvarse uno en salud y decirle prepárese, ¿no? Como si fuera a pasar, y si no, pues sobrado. Pero ni siquiera se le insta a la gente a que se preparen, ¿no? A que fortalezcan, a que mantengan su relación firme con el Señor. Hay muchas iglesias inclusive que han dejado de predicar del apocalipsis y de estos temas del arrebatamiento, realmente no les interesa mucho, porque piensan que el Apocalipsis realmente es un libro histórico, es un libro mítico, o sea, ¿me entienden? Entonces que la iglesia se va a ir antes de todo eso, entonces ¿para qué predicar sobre eso? Que no es muy cierto aquello de que el Señor va a venir a establecer su reino, sino que el reino es ahora. Por ejemplo, hay una iglesia que se llama Kingdom Now, o sea, la han oído hablar de ella, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo no. No, ¿Ustedes no conocen esa No, iglesia? ¿Cómo era que se llamaba esa iglesia antes? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa iglesia antes de que llamara Kingdom Now? Es la de, ¿cómo se Al llama? chino. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ella es una iglesia conocida aquí que de un momento a otro se cambió de nombre a Kingdom Now y todo ese asunto. Y esa iglesia lo que predica es que el reino es ahora, ¿no? O sea, ya el Señor vino y ya estableció su reino y todo ese asunto, pero no se predica mucho sobre aquello que el Señor va a venir
a establecer su reino como tal. Pero bueno, el caso es que ya las iglesias no predican. Algo así, Ajá, pastor. eso, los Kingdom ¿Cuál? Takers. Sí, sí, Es- son los mismos, digamos, es que no me acuerdo, creo que es Guido Luis Núñez el pastor, algo así. Bueno, el caso es que hay muchas iglesias que creen que ya Apocalipsis ya prácticamente nada que ver, pero acuérdense de lo que leímos en Apocalipsis 1:3, ¿no? O sea, parte de lo que el Señor le reveló a Juan es, bienaventurado es el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, ¿no? Y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. O sea que menospreciar el libro de Apocalipsis simplemente porque es un libro mítico, simbólico, o sea, es un error graso, ¿no? O sea, toda la Biblia presenta a Jesús, el Antiguo Testamento obviamente de una manera profética lo presenta, el Nuevo Testamento lo presenta en los Evangelios como es, como lo que vino a ser, y las cartas obviamente dan testimonio de él como un Cristo crucificado, resucitado. Pero el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que muestra a Jesús tal cual como es, y cómo es, como Dios, ¿no? En su esplendor, como en su gloria, o sea, y en el capítulo 1, si uno ve todo lo que menciona, por ejemplo, Juan, de lo que él vio, y el Señor le decía, yo soy el alfa y el omega, el último y el último, escribe, y entonces él decía, obviamente que es muy simbólico el asunto, pero hablaba de que él oyó una voz y se volvió y vio al de los 7 candeleros, hijo, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinturón de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bueno, es el único libro que realmente muestra a nuestro Señor Jesucristo como lo que es, ¿no? En todo su esplendor, en toda su gloria, ¿no? Por eso cuando Él venga, Él va a venir como lo que es, como rey, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por lo cual el Apocalipsis es un libro que obviamente hay que leerlo calmado, con paciencia y poquito a poquito, ¿no? Ok, bueno, entonces, en línea a todo esto que estamos viendo de que los que creen, digamos, de que el Señor se va a llevar a la iglesia antes de que empiece todo ese periodo, tienen sus razones, como les decía ahorita, tienen su sustento bíblico que vamos a ir directo hacia allá. Ahí, imagina que aquí hay 33 razones bíblicas para verlo y las vamos a ver muy rápido porque no es que vamos a leer ni mucho menos, pero si nos ponemos a ver cada una de esas 33 razones bíblicas que afirman, los que dicen que la iglesia se va antes de la tribulación, pues algunas de ellas pueden sonar como lógicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Por ejemplo, mire esta primera, dice que no existe ningún pasaje en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación. Eh, esa parte es debatible, ¿no? O sea, yo creo que sí hay pasajes que hablan de que, por ejemplo, hay una parte en Apocalipsis que habla de aquellos que mantuvieron sus vestiduras blancas y se mantuvieron después de la tribulación, ¿no? Hay una parte que habla de eso. Eh, si uno se fuera a eso, pues tampoco, literalmente no hay ningún versículo que diga que la iglesia no va a pasar, porque si existiera un versículo literal que lo dijera, pues no estaríamos en esa discusión, ¿no? Todo es una cuestión de interpretación. Pero bueno, el caso es que ellos dicen que no hay ningún pasaje que diga que la iglesia va a pasar por la tribulación. Primer punto, ¿no? Segundo, dicen que el periodo de la tribulación es llamado el tiempo de angustia de Jacob, como lo vimos allá arriba, eh, o el tiempo de angustia de Israel, del Israel incrédulo, ¿cierto? Entonces se habla del tiempo de angustia de Jacob, tiempo de angustia de Israel, pero nunca es llamado el tiempo de angustia de la iglesia, así, con palabra, ¿no? O sea, con nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, De hecho, Pastor, los de esta teoría, ahorita que ¿Mm? habló de ese punto número 1 y amarrándolo con este 2, hablan de que es los que, digamos, que usted decía que podría ser debatible. Ellos dicen que los que van a pasar por esa tribulación o esos que se mantendrán firmes después de la tribulación, está hablando del pueblo de Israel o de los judíos, no de la iglesia cristiana. Es la posición más o menos de ellos Sí, de o de hecho los creo que... que es una que está más adelante, creo. Pero bueno, el caso es que, primera, no existe ningún versículo según ellos. La segunda es que cuando la Biblia habla de ese tiempo, habla del tiempo de angustia de Jacob, del tiempo de angustia de Israel, del tiempo de angustia, pero no habla del tiempo de angustia de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, no se menciona la iglesia. Punto número 2, ¿no? El 3 dice, Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y el pueblo de Daniel cuál era? El pueblo judío, que sea Fernando ahorita, ¿no? Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén, ¿no? Eso está en Daniel.
tampoco se menciona la iglesia. ¿Me entiendes? Acuerdan que la gente se agarra de cualquier cosa, ¿no? O sea, así como estamos viendo las bases bíblicas de esta posición, el otro martes vamos a ver las bases de la otra posición que también tiene sus versículos, ¿no? Pero el caso es que, ahora ustedes dirán, pastor, pero hasta ahora tienen razón. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, sí, no mencionan a la iglesia, hablan de pueblo de angustia de Israel, pueblo de angustia de Jacob, dice que van a haber, dice 70 semanas para el pueblo tuyo, que es el pueblo judío, pero la iglesia, la iglesia cristiana no es que sea judía toda, ¿no? O sea, sabemos que la iglesia cristiana está compuesta en gran parte por gentiles, ¿no? Pero bueno, el caso es que hasta el punto 3 no hay mención de iglesia como tal. Después del punto 4 dice, la iglesia no tuvo parte en las primeras 69 semanas. De hecho, es cierto. En las primeras 69 semanas, acuérdense que habla de la reconstrucción de Jerusalén y todo el tiempo que pasó hasta que mataron al Mesías. Hasta que mataron al Mesías, ahí no hay participación de la iglesia cristiana como tal, ¿cierto? ¿No? Entonces, si la iglesia no tuvo participación en las 69 semanas, pues tampoco tendrá participación en la semana que resta, es lo que se dice, en la semana 70 como tal, ¿no? Es una razón que se menciona ahí, ¿no? Como tal, ¿no? Después dice, en el libro de Apocalipsis el rapto ocurre en Apocalipsis 4.1, es lo que ellos dicen, ¿no? En Apocalipsis 4.1, que es, digamos, ya parte de la visión que comenzó a recibir Juan, dice, Apocalipsis 4.1 dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, cuando Dios lleva a Juan al tercer cielo, lo cual es, obviamente, antes del periodo de la tribulación que empieza básicamente allá en Apocalipsis 6.1.9, entonces lo que se dice es eso, básicamente que el rapto es antes de que ocurran todos esos juicios de esos sellos y empiecen a abrirse sellos, a sonar trompetas y las copas de la ira y todo ese asunto. Entonces, es una razón que ellos argumentan para decir que realmente el rapto de la iglesia se da antes de que comiencen a abrirse todos esos sellos y obviamente con la apertura de los sellos de los juicios de Dios, ¿no? Como tal. Después, ¿qué más? Dice el punto 6, dice, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. ¿Se acuerdan que se habló de la iglesia, la carta a las 7 iglesias y las iglesias aquí, la iglesia allá? Porque sí, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis son dedicados exclusivamente a las cosas que son, ¿no? A la iglesia como tal. Pero lo que dicen ellos es que de ahí en adelante la iglesia ya no se vuelve a mencionar, ¿no? Ya de Apocalipsis 4.1 hasta Apocalipsis 19.1 ya no se menciona la iglesia como tal. Es lo que se dice. Entonces, que es el periodo, obviamente, de la tribulación como tal, ¿no? Entonces, es un argumento que están ahí. Sofonías 1.14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre la torre. O sea, no se menciona la iglesia para nada en todo eso, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando de versículos del Antiguo Testamento donde la iglesia todavía no está establecida como tal. Pero lo que dicen es que de Apocalipsis 4.1 en adelante tampoco se menciona el concepto de iglesia como tal. El punto 7 dice, el periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira. O sea, así lo dice Sofonías 1.15. Pero la Biblia dice también que Dios no nos ha puesto a la iglesia para la ira. Entonces, son argumentos que también usan, ¿no? Primera Tesalonicenses 5.9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son cosas que dicen, si Dios no ha puesto a la iglesia para ira, y el juicio de Dios o la tribulación es el día de la ira, entonces obviamente la iglesia no va a estar ahí. ¿Me entiendes? O sea, tiene su lógica también, ¿no? Pero bueno, es lo que ellos argumentan. El punto número 8 dice, el periodo de la tribulación es llamado en la Biblia un día de ira también, que lo vimos ahora en Sofonía 1.15, pero la Biblia dice que Jesús dice que nos libra de la ira venidera, que es lo que está escrito ahí en la palabra también, ¿no? Entonces es otro argumento que se usa, es decir, si el Señor dice que Él nos va a librar de la ira venidera y todo este periodo de tribulación es el día de la ira o es la ira de Dios o el derramamiento de la ira de Dios sobre los incrédulos, sobre la gente, entonces pues obviamente como que no tendría sentido que nosotros estemos sufriendo la ira de Dios cuando el Señor dice que Él viene a librarnos de la ira. Pero bueno, ese es el argumento que ellos tienen, ¿no? Si tienen alguna duda o algún comentario sobre alguno de estos puntos, me avisan. Después, el punto número 9 dice, el periodo de la tribulación es llamado el día del Señor en la Biblia, también en Sofonía 1.14. La Biblia dice que el día del Señor, o sea, el periodo de la tribulación vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto?
Que cuando digan los incrédulos paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Es decir, ¿sobre quién? Sobre los incrédulos, no sobre nosotros, o sea, sobre la iglesia, ¿no? Acuérdense que esa es esa posición. Destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes? Los incrédulos, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores en la mujer encinta, y escaparán. Entonces, ahí en Primera de Tesalonicenses no habla de que sean los incrédulos, pero lo asumen, ¿no? Lo asumen, de que es a los incrédulos, no a la iglesia como tal. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Esa parte, ¿no? Todo ese pasaje obviamente enseña que va a venir sobre los incrédulos, es lo que ellos dicen, y no incluye a los creyentes como tal. Entonces, hasta ahora, ¿cómo han visto esos puntos? O sea, ¿tienen algo de lógica o creen que nada que ver? Claro, bíblicos Sí, están. pastor, O sea, completamente. a cualquiera podrían convencer, alguien te viene con esos puntos, digo que apenas llevamos 10 de 33, ¿no? Y todos tienen así su lógica, ¿no? Miremos algunos otros, a ver. Dice, por ejemplo, el 10 dice, con respecto al rato, la Biblia dice, consolados unos a otros con estas palabras, ¿no? Primera Tesalonicenses 4:18, creo que por aquí lo tenía yo, no lo había sacado, o lo tenía en internet, creo. Déjame ver. Primera Tesalonicenses, sí, aquí está, por ejemplo, todo esto que está aquí, el 4:18 dice, por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice que metamos el contexto del 18 en todo lo que es la venida del Señor, dice, eso lo que habla es que no ignoremos a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que duermen en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz del cángel, con trompeta, descenderá, y ellos resucitarán primero, y después los que vivimos, también seremos arrebatados. Y después dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Entonces, lo que está diciendo básicamente, esa parte es lo que dice es que, ¿de cuál consuelo? O sea, cuando dice consolados los unos a los otros con esas palabras, ¿cuáles? Las que acabamos de leer. ¿Y qué acabamos de leer? Que el Señor va a venir y se va a llevar a su iglesia y todo ese asunto. Entonces, digamos, no hay cabida ahí para desconsuelo, digámoslo así, o para tristeza o para congoja por lo que ha de venir, ¿no? Sino que más bien es algo que uno debería consolarse de saber que el Señor va a venir por su iglesia, ¿no? Por lo menos es lo que se argumenta en ese punto. Digamos, el punto 11 dice, Jesús le dijo a la iglesia en Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Está en Apocalipsis. Entonces, lo que está prometiendo Dios a esa iglesia es que en la medida en que se guarde en la palabra y se mantenga, lo va a guardar del día de la prueba. Y lo traducen como ¿qué? Lo va a sacar de la tribulación, o sea, no lo va a someter a ese periodo de tribulación. Punto número 12 dice, de acuerdo con la Biblia, las bodas del Cordero se llevarán a cabo en el cielo antes de que el Señor regrese a pelear la batalla de Armagedón, al final del periodo de la tribulación. Que eso sí estamos seguros de que la segunda venida del Señor y todo eso de que Él viene, el derramamiento de la ira y la batalla, eso va a ser al final del periodo de la tribulación. Eso sí no tiene discusión, ¿no? Pero entonces lo que dice es, pero si eso, cuando el Señor venga, ya las bodas del Cordero ya se han dado porque Él ya se llevó a la iglesia. Entonces, definitivamente la iglesia no va a pasar ese periodo de lo que argumenta, ¿no? Después, el punto número 13 dice, el fin de la era será como los días de Noé. Dice Mateo 24, Noé y su familia fueron removidos de la tierra antes del diluvio. Entonces, algunos creen que eso significa también que la iglesia va a ser removida de la tierra antes del juicio de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, por un lado. Lo otro acá también es, el fin de la era será como los días de Lot. Lot y su familia fueron removidos de Sodoma antes del juicio de Dios, todo lo que ya sabemos, ¿no? También son argumentos válidos. Creo que alguien lo mencionó por ahí en un martes pasado. Punto número 15 dice, Jesús está hablando acerca del periodo de tribulación cuando dijo, orad en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, ¿no? Entonces, el Señor está hablando, obviamente, que oremos, ¿para qué? Para que seamos dignos de escapar de todas esas cosas que van a venir, ¿no? Y obviamente todos sabemos qué significa escapar, ¿no? Uno escapa cuando uno se aleja de algo, ¿no? O sea, cuando uno se pone fuera del alcance de algo, ¿no? Entonces, también es un argumento, es válido, digámoslo así, digamos, puede tener lógica como tal, ¿no? El Señor no nos pondría a orar para que escapemos sabiendo que no vamos a poder escapar. ¿Sí entienden esa parte, no?
El punto número 16 dice, la Biblia dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor. Este es otro punto también bien importante, ¿no? Que se dice que el anticristo no puede revelarse ni no puede hacer aparición hasta que la iglesia esté aquí, y el Espíritu Santo, que es el que lo detiene, ¿no? El Espíritu Santo y su iglesia. Entonces, para que el anticristo haga aparición y empiece a hacer todo lo que está escrito, se necesita que no esté la iglesia ni tampoco que no esté el Espíritu Santo. Es un argumento muy fuerte esta parte también, y es válido también, puede ser válido, ¿no? Entonces, dicen, sí ve, entonces para que empiece a correr la semana 70 y aparezca el anticristo, la iglesia tiene que irse, y el Espíritu Santo también. Entonces, básicamente cuando habla de que lo detiene, ¿no? El que detiene al anticristo es el Espíritu Santo y la presencia de la iglesia como tal. Bueno, obviamente esto es lo que les decía ahí, de que el que restringe la parecida del anticristo del Espíritu Santo, entonces es precisamente el Espíritu Santo el que, con el Señor, el que quitará la iglesia de acá. El punto número 17 dice, Isaías escribió que Dios dijo, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad. Espérate un momentico, miren, ya me voy a conectar esto. Es que se me va a descargar la compu. Y no quiero que se me vaya a apagar la compu sin saber si voy a pasar la tribulación o no. Ok, entonces dice, Isaías escribió que Dios dijo, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, porque su rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti sus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra de su maldad contra él, y la tierra escurrirá la sangre derramada sobre ella, y no cubrirá ya más su muerte. Entonces, mira lo que dice ahí en Isaías, ¿no? Que habla obviamente de que entra en tus aposentos, cierra tus puertas, escóndete mientras pasa todo ese periodo de indignación. Entonces también es un pasaje que lo toman como referencia para decir que realmente en ese periodo de indignación, tradúzcase tribulación, pues la iglesia va a estar en su aposento como tal, ¿no? Mientras el Señor castiga a todos los habitantes de la tierra, ¿no? También es otro argumento, ¿no? Punto número 18 dice, Malaquías escribió que Dios dijo, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, que está en Malaquía, ¿no? Entonces, toda la gente, digamos, que son especialistas en esta doctrina de la pretribulación, pues obviamente lo que están diciendo es que el Señor pues va a venir, se hallará a su iglesia como tal, y obviamente va a librar al justo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que básicamente todo aterriza en lo mismo, ¿no? O sea, entre justos e injustos no lo va a someter a lo mismo, obviamente hay justos y hay malos, hay el que sirve, el que no sirve, entonces sí hay una diferencia ahí, y no sería parte de la justicia de Dios de que ambos grupos sufran lo mismo, ¿no? Como tal, ¿no? Punto 19 dice, en el rapto Jesús viene por su iglesia, ¿no? Eso ya lo sabemos. Cuando Él viene al final del periodo de la tribulación, Él vendrá con su iglesia. Eso también es tremendo, ¿no? Porque cuando venga el Señor, mire lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales, no, pero primero, primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ojo, con todos sus santos. O sea que el Señor cuando venga, va a venir con la iglesia. ¿Sí la agarraron o no? Sí, repita. No, yo no. O sea, lo que dice la palabra es que cuando el Señor venga, en la segunda venida, acuérdense que una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida, ¿no? La segunda venida ya Él viene a derramar su ira y todo eso, y dice la palabra ahí que Él va a venir ¿con quién? Con todos los santos, con su iglesia, o sea que Él ya viene con la iglesia, entonces, para Él venir O sea, con que la ya iglesia, venimos pues, todos nosotros, pastor. sí, que Exacto. si ya viene la iglesia con Él es porque ya se la había llevado antes, ¿cierto? Sí, porque ¿cómo va a venir la iglesia con Él si no se la había llevado antes? Es otro argumento, ¿no? O sea, entonces, primero la rapta, ahora, este punto no es tan fuerte porque puede ser que la haya raptado en el segundo esquema que vimos, al final de los 7 años la raptó, se la llevó y después vino con ella a derramar su ira. Pues, entonces este punto puede ser debatible,
pero lo que dicen ahí es, el Señor va a venir con su iglesia, entonces tiene que habérsela llevado antes primero, ¿no? Básicamente. Después dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Pero bueno, es otro punto que está ahí. Entonces, básicamente, la venida, aparición, venida, obviamente traduce, o algunos sinónimos como aparición, presencia, estar al lado de como tal, ¿no? Hay un punto, bueno, este punto 20 también es muy pesado. Por ejemplo, dice con respecto a la segunda venida del Señor, Jesús dijo, pero el día de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, ¿no? Pero si la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, automáticamente uno sabría cuándo el Señor va a venir o cuándo va a ser el rapto, porque el rapto es cuando pasen los 7 años, ¿no? Pero la palabra dice que nadie va a saber ni el día ni la hora. Entonces, es un argumento que dicen, por eso es que el rapto va a ser antes de la tribulación, ¿por qué? Porque va a ser como ladrón en la noche, va a ser como que nadie lo espera, va a ser muy repentino, ¿me entiende? Pero si fuera después, la gente sabría más o menos cuándo va a venir el Señor, porque la gente empieza a contar 7 años, ¿no? O sea, si empieza la tribulación, uno diría, ay, mira, dentro de 7 años viene el Señor. Ya, sin temor a equivocarse, ¿no? Entonces, es un argumento también fuerte, lo que le dicen. Algunos dirían, algunos sabrán que el día, porque será 1260 días después de que el anticristo haga su aparición, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces ya hay una cuenta, por lo menos, ¿no? Entonces, ese punto 20 es un argumento también que lo tiene, ¿no? O sea, decir, no puede ser después de la tribulación, porque entonces todo el mundo sabría cuándo viene el Señor y estamos cansados de leer en la palabra que dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Ok, bueno, el punto 21 dice, con respecto al anticristo, muchos eruditos creen que la Biblia enseña que él no será revelado hasta que la iglesia se haya ido. Pero si la iglesia pasa por el periodo de tribulación, algunos sabrán quién es, porque él firmará el tratado de 7 años, encabezará el gobierno mundial, todo lo que dice la palabra, intentará forzar que la multitud lo adoren. Entonces, muchos de aquellos que estén aquí, estén siendo forzados a orarle y a tomar su nombre, morirán, sabrán quién es él, ¿no? O sea, digamos, el anticristo no, nadie sabe quién es, o sea, habrán algunos que dicen que ya existe, que debe estar por ahí. Y bueno, que si es una persona, si es una persona porque es una persona que va a gobernar, ¿no? Que va a tomar decisiones, que va a decidir, que, como dice, encabezará un gobierno mundial y todo, que eso no es nuevo tampoco, ¿no? Siempre se ha hablado del gran orden mundial y que hay gente que manda a nivel, una agenda mundial y todo ese asunto, ¿no? Entonces, lo que se dice con este punto básicamente es que ahorita no se sabe quién es, ni en qué momento va a aparecer y todo eso, porque en el momento en que aparezca empieza la cuenta regresiva, ¿cierto? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que, dice Milena, pero es que anticristo, siempre hemos oído hablar de anticristo, o sea, sí, o sea, todo el que esté en contra de las cosas de Dios, pues es anticristo. Acuerden que en el libro, en las cartas de Juan, él hablaba de que habían aparecido muchos anticristos, entonces anticristos siempre han habido, pero cuando se habla del anticristo como tal, del apocalipsis, ya sabemos que esa es otra figura, ¿ah? Ese es otro nivel como tal. Pastor, y Ajá. porque este anticristo viene con poder, a diferencia de los otros anticristos que han aparecido, porque dice que viene en su caballo blanco y viene vencido y a vencer. Sí, Se le da esa cuando se habla localización. de eso es que se le viene con mucha autoridad, ¿me entendés? Ajá. O sea, es parte de lo que está escrito, parte del plan de Dios, digámoslo así, porque así tiene que ser, digámoslo así. Pero, si, digamos, una razón por la cual decir, y ese personaje, ¿quién lo quién le da la investidura de poder como tal y todo eso? Pues son todas cosas que ya están establecidas. De hecho, es parte de lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, que van a pasar las cosas tal cual como ese, ¿no? Eh, digamos, bueno, lo que dice Milena acá, bueno, bueno, acá que es que Milena, eso es una posición ¿qué? Pretribulacionista. Dice que no, que cómo no va a tener poder si ya no va a estar la iglesia ni va a estar el Espíritu Santo, pero eso sí, es que se van antes, ¿ah? Como tal. Pero sí, digamos digamos, Paula, que los anticristos que han habido hasta ahora, pues son personas que se han opuesto a las doctrinas, se han opuesto a las enseñanzas, al evangelio como tal, pero este personaje como tal, ya estamos hablando de que se le va a tener una envergadura ya de otro nivel, a nivel mundial como tal, ¿no? O sea, y se le llama anticristo porque
pues obviamente es una persona que va a estar en contra, va a haber un momento en que se va a disfrazar, ¿no? O sea, los primeros 3 años y medio, todo pareciera que va bien y se le va a permitir a la gente adorar y ejercer sus creencias y todo eso, pero los últimos 3 años y medio es donde va a sacar la casta de lo que es y aborrecedor de las cosas de Dios y a perseguir a todo aquel que adore a Dios y todo ese asunto, ¿no? O sea, totalmente anticristo, ¿no? Y con todo el poder que se le va a dar como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué este va a tener más poder que los otros anticristos? Porque ya va a estar en un periodo de una época totalmente diferente, ¿no? O sea, ya es el fin de los tiempos como tal, es el juicio de Dios, y es otra época como tal, ¿no? O sea, los anticristos, eso es como los demonios, ¿no? Digamos que la gente le llama diablo a cualquier demonio por ahí, no, esos son demonios como tal. Uno le llama anticristos así a los que están en contra de las cosas de Dios, pero el verdadero Satanás, nosotros sabemos el poder que tiene, ¿no? Como tal. Y este anticristo también, por lo que la palabra enseña, también sabemos el poder que va a tener, ¿no? Sí, Pastor, Cecilia. Ujú. Karina. Ah, bueno, es que Cecilia había levantado la mano, pero bueno, Perdón. ¿Quién entonces? Una Me- eh, pregunta, una pregunta, pastor, hágale. ese anticristo es el que va a poner el sello. Pues es el que va, digamos, decirte yo que ese anticristo, que es una persona, le va a poner a sellar a todo el mundo, pues es como muy difícil, pero que va a estar al frente de todo un gobierno mundial, que parte de las cosas que va a establecer es el que la gente sea sellada, sí, ¿no? Pero no que él le va a poner el sello a todo el mundo, ¿no? Sino que va a liderar ese gobierno, Sí, pues, correcto. ese orden mundial, Sí, pero sí, sí, todo sale de ahí, ¿no? Todo sale de ahí. ok, ok, gracias, pastor. ¿Sí, Karina? no, pastor, que es que dice, muchos de aquellos que estén aquí estén siendo forzados Ujú. a adorarle. Como que no entiendo esa parte. A ver, vamos a ver. Dice aquí, muchos de aquellos que estén aquí y estén siendo forzados a orarle y a tomar su nombre o morir, sabrán quién es él. Ah, bueno, porque es que esa es parte de lo que va a pasar en los 3 últimos años, 3 y medio años, de que, o sea, o tú te pones la marca y empiezas porque él se va a subir al trono, ¿ah? Y va a asumir el rol de Dios como tal en esos 3 años y medio, y todo el mundo tiene que ponerse la marca y todo el mundo tiene que adorarle y servirle, digamos, y el que no quiera, porque quiere seguir siendo fiel al Señor, pues va a ser perseguido y todo ese asunto. Entonces lo que dice ahí es que el momento en que todo eso pase, pues uno va a saber quién es, ¿no? O sea, quién es el que está ahí. Eso es como ahorita, digámoslo, digamos, cuando nombran un presidente, todo el mundo sabe quién es, ¿no? O sea, todo el mundo lo conoce porque está ahí en casa presidencial, es el que toma las decisiones. Entonces va a llegar un momento en que todo el mundo va a saber quién es como tal, ¿no? O sea, va a ser público. Gracias, pastor. Ya entendí el contexto, gracias. Ujú. Ok, vamos a ver, veamos otros puntito más. Dice el 22, el anticristo no está supuesto a ser revelado hasta después de que la iglesia se haya ido. Pero si la iglesia pasa por el periodo de tribulación, la iglesia sabrá quién es el anticristo, porque él pondrá una estatua de sí mismo en el templo reconstruido. Todo eso está en Daniel y todo eso está en esos libros, ¿no? Va a ser público el asunto. Eso es el mejor estilo de Nabucodonosor y toda esa gente que ponía sus estatuas y la gente tenía que adorarlo, ¿no? Entonces, son algunos de los sustentos que se da, de que obviamente la iglesia o todo el mundo va a saber quién es porque va a ser público el asunto. Entonces, por eso es que digamos, se apoya la idea de que la iglesia se tiene que ir primero para poder que le aparezca. 23, si la iglesia pasa por el periodo de la tribulación, la iglesia sabrá quién es el anticristo, porque él va a encabezar el gobierno mundial y recibirá una herida mortal en su cabeza y será, bueno, todo eso, ¿no? Por eso es que decían ¿se acuerdan que decían que Gorbachov era el anticristo? ¿Se acuerdan de Gorbachov o no? Sí, No. señor. Unión Soviética. Gorbachov era un presidente de Rusia que tenía un lunar aquí, una mancha aquí en la cabeza. Y entonces por eso decían que era el anticristo, porque habla aquí de que tenía una herida mortal en su cabeza, que bueno, la gente apoya a todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente va en línea a los puntos anteriores, y si la iglesia se quedara aquí, todo el mundo sabría que es el anticristo, y lo que dice la palabra es que nadie sabe quién es, ¿no? Hasta que no haga su aparición. Si la iglesia pasa por el periodo de tribulación, la iglesia sabrá quién es el anticristo porque él encabezará el gobierno mundial. Ya lo leí. Si la iglesia pasa por el periodo de tribulación, la iglesia sabrá quién es el anticristo porque él matará a los dos testigos. Bueno, ese es otro también. La Biblia habla en Apocalipsis 11 de que hay dos testigos que van a venir son dos profetas
que van a venir a predicar, que es parte de lo que tenemos que ver también, quién va a predicar en ese periodo de la predicación si la iglesia se va. Ellos tienen su respuesta también ahí, ¿no? En esto, es que es mucha información, ¿no? Pero son dos testigos que el anticristo los va a matar, ¿no? O por lo menos parte de su equipo como tal, ¿no? Algunos creen que es Elías y Moisés, pero la Biblia no dice que sean Elías y Moisés, hablan de dos testigos. Muchas personas no piensan que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación debido a versículos de la escritura que dicen cosas como Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Eso es como lo más fuerte, ¿no? De que el Señor al que ama no lo va a someter a eso. El autor de la carta de los Hebreos dice claramente, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, ¿no? Entonces, básicamente hacen alusión a eso, de que ya el Señor cargó con los pecados como tal, y ya por gracia hemos sido salvos, y entonces cuando aparezca la segunda vez, obviamente no va a haber ninguna relación con el asunto del pecado, entonces por eso que la iglesia ya, lo que quede acá básicamente va a ser, digamos, mundano como tal, lo que se quede aquí, ya todo lo puro, lo que ha sido lavado, ya se ha ido como tal. En las 7 cartas a las 7 iglesias, Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, 7 veces, Apocalipsis, ahí están los versículos. Dice, cuando llegamos al periodo de la tribulación, Jesús dijo, si alguno tiene oído, que oiga, ¿no? Él dejó fuera lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, hasta en esos detalles se ven, ¿no? Cuando el Señor le habla a la iglesia, dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que está en varios, cuando es a la iglesia, ¿no? Pero cuando uno llega ya al periodo de la tribulación, dice, si alguno tiene oídos, que oiga. Nada más, hasta ahí se quedó. Entonces dice, mira, ya no menciona la iglesia, entonces ya no está aquí. ¿Me entiendes? Todo sirve, ¿no? Acuérdense, todo suma. Todo suma, ¿no? Y es un detalle, pues, o sea, ¿y por qué no dice el que tenga oídos por ahí, oiga lo que dice el Señor a la iglesia? ¿Por qué no? Porque la iglesia ya está en el cielo. Entonces, bueno, es lo que se dice ahí. Bueno, terminemos los 33, que ya nos falta poquito. Dice, cuando el rapto ocurra, la iglesia sube para encontrar a Jesús en el aire. Pero al final del periodo de la tribulación, la iglesia descenderá a la tierra con Jesús para atestiguar lo que él hace en la batalla de Armagedón, ¿no? Los ejércitos, era lo que hablábamos ahorita, ¿no? La iglesia tiene que irse primero a la boda del Cordero para después venir con él otra vez, ¿no? Dice, el rapto pre-tribulación es más consciente con la gracia del amor y la misericordia y la compasión de Dios, ¿no? La gente que cree que el rapto se va a dar en la mitad, porque es que eso es otra, hay gente que cree que el rapto se va a dar en la mitad, o que va a dar al final, son más compagibles con la ira de Dios, ¿no? La gente que cree que se va a ir antes va más alineado a lo que uno conoce de Dios, de la gracia, del amor, de la misericordia, de Dios compasivo, ¿entiende? Va más alineado ahí. Pero ese es un punto debatible, ¿no? Porque Dios dice, sí, yo soy amor, pero también soy fuego consumidor. Pues, no es que el hecho de que la iglesia se someta a la tribulación no quiere decir que Dios sea un Dios despiadado y no, no, no. Es parte de su naturaleza también, ¿no? Dice, Jesús estaba hablando acerca del periodo de la tribulación cuando dijo, orad en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar. Bueno, eso ya lo hemos hablado, lo vimos por allá. Entonces, obviamente, la recomendación del Señor es, oren para que sean, ¿qué? Dignos de escapar de todas esas cosas que van a venir. 32 dice, no hay señales de rapto, el rapto es sorpresivo como ladrón en la noche, pero si el rapto ocurre durante el periodo de la tribulación, tendría que ser después que el tratado de 7 años sea firmado. Bueno, también ya lo vimos ahí de que ya sabría uno cuándo va a venir el Señor, ¿no? Y la 33 dice, Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, él no dijo, después que todas estas cosas hayan ocurrido, vuestra redención se acerca, ¿no? Entonces, mire, eso, hasta la más mínima palabra se le pone cuidado, ¿no? El Señor que dijo, cuando estas cosas empiezan a suceder, vamos a leer, voy a buscar un momentico Lucas 21, 28 para leer el contexto, ¿no? Lucas 21 habla de la venida del hombre, ¿no? Dice, entonces habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca, ¿no? Entonces dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, y que él no dijo, después de que estas cosas hayan ocurrido, ¿no? Entonces, lo que están diciendo ahí es un juego de palabras, ¿no? Él habla de unas señales y él no dice, después de que todo esto haya pasado y toda esa ira, entonces, erguíos, ¿entiendes? Después de la tribulación, erguíos, no. Cuando esas cosas empiezan a pasar, ahí, levántense y todo ese asunto porque van a ser raptados, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces,
es un juego, güey. Acuérdate que aquí cualquier palabrita juega, ¿no? Todo suma, ¿no? Bien, entonces, bueno, eso fue lo que, vean, fui a buscarlo y ahí lo tenía. Entonces, básicamente esos son algunos de los argumentos, todos son muy válidos. Yo creo que no necesitaría uno 33, uno escoge ahí unos 10 bien fuertes, uno convence a cualquiera de que la iglesia se va, ¿no? Y digo, puede ser, ¿no? Nos falta ver la otra posición. Pero vamos a dejar para después ver esto, por ejemplo, que es parte de esta doctrina, de esta corriente, es quiénes van a predicar ahí durante la gran tribulación. Pues ellos dicen, porque uno diría, mira, y entonces si la iglesia se va, como ustedes dicen, ¿quién van a predicar? Le tengo la respuesta, se la tengo, ¿me entiendes? Bíblica. Sí hay quien predique, eso está aquí. Habla de los 144,000 sellados, habla de los dos testigos, también que lo vamos a ver. Habla de un ángel que tenía el evangelio también para predicar, todo ese asunto son respaldos para esta posición, ¿no? O sea, si quieren lo vemos la próxima vez y le caemos a los que al otro lado de la moneda para que después de las dos posiciones digamos, bueno, ¿qué pasó? Yo creo que sí nos vamos antes de la tribulación o no, yo creo que no nos quedamos aquí antes de la tribulación. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo adicional o... Yo tengo una pregunta. Digamos que sí, la iglesia se va, no, se queda, perdón. Cuando hablamos de que la iglesia se queda, son entonces los que van a estar vivos en ese momento, porque a Ajá. los que duermen siguen dormidos. Sí, O sí. sea, son los que les tocó, los que nacieron en esa época. Ujú. O ¿Será sea, así? si uno, digamos, lo más probable, Paula y todos los demás, lo más probable es que nosotros nos muramos antes de que el Señor venga. ¿Sí o no? O sea, yo creo eso, no Amén. sé. Entonces, si ya Sí, uno claro. muere, si uno muere en Cristo, ya, qué pena con ustedes, pero que si la iglesia pasa, que no pasa, como dirían aquí, importa a mí. No, mentira, sí me importa, obviamente, por la gente que no va. Pero pastor, ¿y los que no mueren en Cristo? Entonces esos, sí, qué suerte que murieron antes también, no van a pasar por la tribulación, No, pero van a pasar por el juicio del trono por el blanco, que juicio es peor, final. ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, de hecho, más suerte tienen los que no murieron porque van a tener una segunda oportunidad ahí en la gran tribulación que los que están muertos. aquí el caso es como lo que hablamos ahorita del arrebatamiento, ¿no? O sea, aquí hay gente que ha muerto o gente que va a morir con Cristo o sin Cristo. Todos van a ir a un lugar a esperar el día final, el día del juicio final, ¿no? Si uno murió en Cristo, uno va a esperar a que el Señor venga por su iglesia y los que murieron en Cristo resucitarán primero, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, los que murieron sin Cristo seguirán ahí porque esos no hacen parte de la iglesia. Seguirán ahí esperando en un lugar porque a ellos les espera ya el juicio del trono blanco, que es cuando se abre el libro y el que no esté escrito en el libro de la vida será enviado al agua de fuego, todo lo que ya sabemos, ¿no? Ahora, los que estén vivos, si la iglesia se va antes de la tribulación, pues obviamente son arrebatados. ¿Después de quiénes? De los que están durmiendo, ¿cierto? Y serán arrebatados en cuerpos gloriosos. Los que estén vivos, que no le hayan entregado su vida al Señor, no van a ser arrebatados. ¿Han visto esa ilustración del arrebatamiento de que, ¡pum!, se comienzan a desaparecer la gente y quedan otros ahí? Bueno, pues, eso es parte de lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, esta gente dice, va a haber un caos tremendo porque van a haber aviones que se van a quedar sin pilotos y que van a estrellar y, bueno, una cantidad de cosas que también habría que analizarlo, ¿no? Pero sí, sí, digamos, los que murieron sin Cristo, pues obviamente no van a pasar por la tribulación porque están muertos, pero sí les espera un juicio, el juicio del gran trono blanco, que es peor todavía, ¿no? Bueno, es que a Milena le gusta hablar sin micrófono. Ella dice que, por ejemplo, que es parte de los que, por ejemplo, todos esos indígenas que están por allá en África o en el Amazonas que nunca han oído hablar de Cristo, ¿qué va a pasar con ellos, no? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ellos? Dios los va, van a ser pesados por las decisiones de lo bueno y de lo malo, Por su conciencia, ¿no? Por lo que por su conozcan de Dios. conciencia. Una palabra, gracias, pastor. Sí, porque una cosa es que uno no haya tenido acceso a la palabra, nunca haya escuchado nada. Dios es un Dios justo, obviamente. Otra cosa es que uno ignore la palabra, pero es por rebeldía, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Y obviamente a Dios nadie lo va a engañar. Pero bueno, está bien, dejémoslo ahí.
Es mucha información realmente la que hay. Y ojo que no, ni siquiera nos hemos metido de lleno al libro de Apocalipsis. Estamos viendo algunas cosas nada más. Le falta el arrebatamiento. Y bueno, esto es parte de si es antes y es después. Hay que ver lo del día del Señor también más a fondo, lo de los sellos. Bueno, tantas cosas que hay que. Pero lean, vea, sí, les mostré el ejemplo de Paula, que me parece excelente lo que ella hizo, lo que está haciendo, porque yo también me puse a leer el libro de Apocalipsis y uno se va metiendo, ¿no? O sea, hay cosas que no entiende uno, búsquelas, investigue, busque la concordancia, trate de entenderlo, si no lo entiende, pregúntelo, a ver, y ahí uno ve, ¿no? O sea, pero la idea es que manejemos conceptos como ese, ¿no? Que ya sepamos realmente qué es el rapto, qué es el día del Señor, qué es la segunda venida. ¿Nos vamos o nos quedamos? No, yo creo que me quedo, entonces hay que prepararse. Lo más probable es que yo muera antes, pero aquí lo más importante es asegurarme que muero con el Señor y a dónde voy a ir. Bueno, todas esas cositas es importante tenerlas porque hay mucha gente que tampoco, uno que medio las maneja, ¿no? Porque uno no es que sea un experto en eso, pero hay gente que ni siquiera ni medio maneja nada, ¿no? O sea, que a veces yo he hablado con gente que le digo, es que como dijo Pablo, me dice, pastor, ¿y quién es Pablo? Entonces ya uno dice, uy, señor. Entonces, ¿me entiende? Entonces, pero así hay gente a ese nivel, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a orar y no vaya a ser que venga el Señor en este momento. Nada, bueno, no sé si eso usted nos lo va a hablar más adelante, pero sí, también hay unos que dicen que está la tribulación y está la gran tribulación y son dos tiempos diferentes y por eso es que se crea tanta confusión. Me imagino que después usted cuando vea la otra parte nos va a explicar un Es poco de que, eso. digamos, realmente hay tres posiciones. Sí, Hay los que dicen que la iglesia se va antes de que empiecen los 7 años. Esos son los pretribulacionistas, los pretribulacionistas. Hay unos que son los mid-tribulacionistas, que dicen que la iglesia se va después de los primeros 3 años y medio y antes de que empiece la gran tribulación. Esa es otra posición. Y están los que dicen que la iglesia se va al final de los 7 años, pero justo antes primero es raptada, llevada al cielo y después vienen con el Señor la iglesia para lo que es la segunda venida del Señor. Porque acuerden que lo que vimos la vez pasada, ¿no? La diferencia entre el rapto y la segunda venida es que la Biblia dice que el rapto es algo que nadie va a saber en qué momento va a pasar. Va a ser como ladrón en la noche. Mientras que la segunda venida del Señor dice que Él va a venir con voz de trueno y con trompeta y en un caballo y que todo el mundo lo va a ver en las nubes. O sea, va a ser algo totalmente visible, ¿no? Entonces, por eso es que son dos cosas diferentes. Entonces, realmente hay esas tres posiciones. Las más fuertes son las de antes de los 7 años y después de los 7 años, pero podemos meter algo de los que son los que dicen que en la mitad, ¿no? Nos vamos que podría haber como un término medio ahí, como tratar de conciliarlo. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Marquitos, una oración ahí, ya que te veo ahí con esa cara profética ahí. De enfermo. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Te damos gracias, Señor, porque nos haces llegar tu palabra, Señor, para que seamos entendidos en los tiempos, Señor. Porque así dice tu palabra, que dichoso es el que lee esta palabra, dice en Apocalipsis. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor. Te pedimos que bendiga siempre a la familia del pastor y al pastor y a todos mis hermanos también, Señor, para que ninguno se pierda, Señor, y sigamos en tu camino, adorándote y tratando de tener una relación más fuerte día a día, Señor. No nos sueltes de tu mano, Padre eterno. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.